o varios. Si es que será posible que me esté enviando la documentación del Congreso de Juárez. Ajá. Sí, sí, está exactamente igual. ¿Esta la buena? Sí. No, no, sí, lo tengo sobre la... Sí. No, este programa existe, está muy bien. Es un programa que es viable. Tú ves los productos aparecer. Alguna cosa pasa ali e ellos son participantes activos. Es comunidade. Essa pessoa Francisco que estava no chão, queria dormir, não sei ¿Estarán ya todos? Sí, eu creo que... Si empieza... Los únicos que se han ido son estos dos, o sea que los demás deberían estar aquí todos. Ustedes después me tienen que pasar. Donde quieras. ¿Pones acá? ¿me das? Sí. Bueno, chicos, a ver si avanzamos porque hay unos colegas que se tienen que ir de viaje. Cerrar la puerta, así los que quedan fuera.
Vamos a presentar ahora una propuesta que nosotros le pedimos a los colegas del Centro Binacional de Hidroinformática. Es un centro internacional con sede en los parques tecnológicos de Itaipú de Brasil y de Paraguay. Tiene, bueno, ser un centro binacional, staff, o sea, de ambos países, y la idea es que ellos nos hicieran una propuesta para compartir información, almacenar y mecanismos de comunicación que están en algunos casos ya disponibles para otros proyectos de la UNESCO, además de algunas plataformas que están en desarrollo para la intercomunicación entre los proyectos en sí. Obviamente, ISARM, como proyecto conjunto que compartimos la responsabilidad de coordinación con la OEA, podría formar parte de esta plataforma, y lo que nos van a presentar es algunas ideas, elementos de cómo ellos, como técnicos en informática, o más bien en hidroinformática, sugieren que podría establecerse la plataforma para ISARM. Entonces, los dejo con los colegas, ellos van a hacer una presentación conjunta. Antes que nada, muy buenas tardes. Mi nombre es Daniel Chong y acá mi compañera Rosaline. Estamos en representación del CIH, Centro Internacional de Hidroinformática, y a su vez le damos las gracias por la invitación acá para hacer la presentación de esta propuesta de la creación de una base de datos del proyecto de acuífero ISARM, que seguidamente entonces, iniciando, vamos a exponer en qué consiste esta propuesta. Vemos seguidamente entonces ISARM, SIG-BD, PHILAC. El SIG-BD sería el Sistema Integrado de Gestión de Bases de Datos, así como lo estuvo comentando la doctora Donoso. Y bueno, el índice de contenido de la presentación sigue así. Seguidamente haremos una pequeña introducción de qué es el Sistema Integrado de Gestión de Bases de Datos, SIG-BD. El punto 2, proyecto ISAM, cómo vamos a hacer la integración del proyecto ISAM a la base de datos del SIG-BD. Punto 3, creación de la base de datos ISAM, SIG-BD.PHILAC, que ya sería el resultado de la creación de esa propuesta. Procesamiento de datos e informaciones disponibles actuales de la ISAM. El punto 5, protocolos y jerarquías de accesos y disponibilizaciones de datos. El 6, tecnologías avanzadas. 7, algunos ejemplos de georreferenciaciones de proyectos que ya tenemos en pleno funcionamiento, como el San Francisco Verdadero y Presas Embalses. Punto 8, la pequeña presentación del que es el centro. Y el punto 9, una propuesta de una comunicación virtual. Bueno, introducción al sistema integrado de gestión de base de datos. Consiste entonces en implementar un proyecto global de base de datos relacional de todos los proyectos del PHI en una sola base de datos física. Entonces, donde se tendrán entonces almacenados todas las informaciones y datos concernientes a cada proyecto. Esos proyectos serían entonces, acá vemos el proyecto FREM, HER, Presas Embalses, EasyGES, Grafi, Portal, y entre ellas también ISAM. Esos son programas del PHILAC que ya están integrados, o sea, HELP, FREM y Presas y Embalses son programas ya integrados a la base de datos universal, por decirlo así, el SIG-BD, y bueno, estos son otros, ISARM podría ser otro que se integraría. Así mismo. Claro, sí, esto es solamente en lenguaje lo más reducido posible de los informáticos. Seguramente es programa, UNESCO, EA, ISARM, Américas. Claro. Seguidamente. Esta es una gráfica de cómo se podría representar visualmente este concepto del SIG-BD, ¿verdad? Seguidamente, entonces, el SIG-BD sería todo el conjunto de estos proyectos. Tenemos este huevo que sería una combinación de los módulos del proyecto FREM, que tenemos ahí también integrado como un proyecto como Presas Embalses, un caso de éxito, fue integrado con las tablas relacionales del proyecto FREM. Y asimismo, ISAM estaría también pudiendo integrarse
a los módulos del proyecto CIBD en su núcleo del FREM, ¿verdad? Acá vemos entonces, estas son las tablas relacionales que están integrando el núcleo de lo que es la propuesta del sistema integrado de gestión de base de datos. El proyecto ISAM integrado, ¿cómo vamos a hacer la integración de ISAM a lo que es el CIBD, ¿verdad? Vemos este núcleo de las tablas del proyecto FREM. Se adoptó la propuesta de que las tablas del proyecto FREM sean el núcleo del CIBD, justamente porque ya tienen un historial bastante interesante de varios proyectos de FREM, como el OA, Amigo, entre otras, que eso refleja realmente la consistencia sólida de esas tablas, ya por experiencia de otros proyectos realizados. Seguidamente, entonces, gracias. Vemos acá que tenemos este grupo, serían los módulos de organizaciones, este serían de las estaciones, este rojo que serían las referencias bibliográficas, y este amarillo serían las temporales. Asimismo, entonces, las tablas del proyecto FREM, la tabla principal del proyecto ISAM, en este caso serían los datos de los acuíferos. Que seguidamente entonces tenemos los datos de referencias bibliográficas, que podríamos entonces anexar, hacer un link, una conexión con el módulo de FREM, la parte de referencias bibliográficas. Entonces, ¿qué conseguimos hacer esto? Es la reutilización de las tablas de proyectos FREM para el propósito de un proyecto como el de ISAM, ¿verdad? Sin necesidad otra vez de reconstruir tablas que justamente el proyecto FREM ya las tiene, ¿verdad? Seguidamente. La propuesta de una metodología de integración de ISAM al CIBD. El proyecto ISAM estará integrado de recursos disponibles, o sea, el proyecto ISAM estará integrado a los recursos disponibles de la base de datos CIBD, siendo el núcleo de la misma el proyecto de FREM, ¿verdad? O sea que de las tablas de FREM, el proyecto ISAM va a poder reutilizar esas informaciones ya disponibles en FREM, ¿verdad? Como por ejemplo algunas estaciones, algunas referencias bibliográficas que se pueden otra vez reutilizar eso. En esta integración del proyecto ISAM a CIBD, los datos estarán agrupados y ordenados. De esa manera la misma podrá disponer informaciones de datos en los proyectos FREM, ERP, Present Base y otros. De igual manera, los datos de ISAM podrán ser asimismo ser utilizados para otros proyectos. Esto se puede conseguir gracias justamente a la integración de proyectos sobre una plataforma de una base de datos como el CIBD, ¿verdad? Las informaciones de datos disponibles serán almacenados en la base de datos isam.cibd. Es una nomenclatura, ¿verdad? Estos datos estarán representados por dos grupos de datos o informaciones. El uno, datos de indicadores, referencias bibliográficas, documentos y otros. Y el 2 sería datos de georreferenciaciones y representados en mapas, ¿verdad? Seguidamente, la creación de la base de datos. Entonces, para la creación de la base de datos ISAM, se inicia en primer lugar conociendo los requerimientos de informaciones a ser procesados. De esta manera, consiste en definir las especificaciones de los objetivos de funcionalidad de lo que sería la base de datos a ser implementada del ISAM, ¿verdad? Entonces, estas especificaciones identificamos 5 puntos, ¿verdad? El primero, la representación de todos los acuíferos de América con sus datos, indicadores, referencias, mapas, así mismo como tenemos eso en el acceso FTP, esos documentos de los mapas, todo hecho en PDF, ¿verdad? Eso sería nuestro primer punto de partida, los datos. El segundo punto es definición de los protocolos de obtención y disponibilización de datos e informaciones. ¿Cuál va a ser el procedimiento justamente de que cada país con sus representantes puedan cargar datos y a su vez también disponibilizar esos datos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería entonces? Eso sería entonces una de las especificaciones a definir. El punto 3 sería la identificación de los representantes, de los responsables coordinadores nacionales y o sus representantes. Eso tendría que estar también cargado en la base de datos
¿quiénes serían entonces los representantes a acceder a esos datos? En el punto 4, definición de los niveles de acceso a los datos e informaciones. En el punto 5, definición de los históricos de datos y sus actualizaciones. Este es un punto muy interesante, muy importante que tener en cuenta, justamente porque los datos, a medida que se vayan ya actualizando, eso tiene que estar en un registro de históricos o versiones de datos, que seguidamente las siguientes hojas les estaré explicando. Este se ve una gráfica entonces de tres divisiones de cómo se va a estar realizando la creación de la base de datos. Entonces, primero tenemos acá el grupo de los datos, documentos, mapas, autores, representantes, ¿no? Eso va a estar cargado entonces en la base de datos que va a ser creada, y asimismo se podrá disponibilizar en el ambiente web los datos justamente que se tienen hoy día, ¿no? A su vez van a estar cargados en la base de datos y ser disponibilizados para el acceso según las autorizaciones que pueden tener de los niveles de acceso sería, ¿no? Entonces vemos acá una gráfica del acuífero guaraní con ciertas opciones que pueden tener para su utilización y manipulación de datos. Este es un esquema global de lo que sería la propuesta de los proyectos PHI-LAC. Esta sería la base de datos y tenemos acá varios focos de proyectos. Tenemos FREM, ISAN, HELP, Graphic, Research en base. Todo eso levantado en el ambiente web. Seguidamente, el procesamiento de datos e informaciones disponibles de la ISAN. En primer lugar, vemos que es una tabla Excel. Esto es un ejemplo de lo que fue hecho en empresas y embalses. Entonces, en primer lugar, se procederá a crear una tabla Excel de todos los datos e indicadores de cada acuífero, de las informaciones disponibles que hoy en día tenemos, ¿verdad? Porque esas informaciones no están representadas todavía en cuadros tipo tabla Excel. Entonces, por ejemplo, el nombre de un acuífero se puede identificar acá con los datos que le corresponde a ese nombre del acuífero y a qué país, por ejemplo, le está perteneciendo. Creada una vez esta tabla, podremos entonces llevar comparaciones de datos y registros históricos de actualizaciones de datos, que a su vez acompañarán a los datos de las versiones de la base de datos. Bueno, entonces, a medida entonces que haya nuevas actualizaciones de datos de los acuíferos, existirá entonces por cada nueva actualización una tabla Excel. Entonces, fácilmente los datos de ciertos acuíferos se pueden comparar viendo claramente de una tabla Excel. Este es un ejemplo entonces de cómo se podría proceder al registro de datos históricos, que en este caso le podemos identificar como versiones de datos. A medida que los datos de los acuíferos sean actualizados, las tablas Excel acompañarán a las versiones de estas actualizaciones. Tenemos entonces los datos del acuífero que en este proceso ocurrió la versión 1. De aquí a 1 o 2 meses hay una nueva actualización de datos, entonces tenemos una nueva hoja Excel que sería la versión 1.1. De ahí a 5, 6, 7 meses hubo una confirmación de nuevos datos, entonces se crea una nueva tabla Excel con la versión 1.3 y datos que acompañen esa actualización con sus representantes, responsables y así mismo los datos. Por lo cual, así mismo también se estarán actualizando los datos en la base de datos. Esto sería una referencia a lo que vamos luego a cargarlo en la base de datos. En la base de datos también va a tener un indicador que esos datos corresponden a tal versión y esa versión lo tenemos entonces registrado en estos archivos Excel que justamente también se puede utilizar para que todos los representantes puedan trabajar sobre estos datos, sobre este archivo tipo Excel. Cuando esa versión de los datos sea confirmado en OK, se procede entonces a la actualización en la base de datos con su versión correspondiente. Siguiente.
Entonces, protocolos de jerarquía de accesos y datos, disponibilizaciones de datos. En este punto vamos a analizar entonces 3 casos posibles de cómo se podría acceder a los datos. El caso 1, acceso directo a la base de datos. El representante de cada país con los datos de esos acuíferos va a tener acceso directo a los servidores, que en los servidores obviamente está la base de datos. El caso 2, acuerdo entre países sobre datos compartidos. Ejemplo, tenemos el país A, B, C, 3 países, según un mismo tema de un acuífero X. El país A tiene su representante A, asimismo maneja los datos A. País B, seguidamente, y país C. El país da un ok de que sus datos fue correcto, y asimismo el país B y C también dan el ok. Se tienen que cumplir los 3 casos de ok para que se actualicen los datos. Entonces esta es una condición. En el caso de que el país C todavía no haya confirmado el ok, obviamente esta condición de ok por 3 no se cumple, entonces no tendría entonces la posibilidad de cargar esos datos en la base de datos. Yo voy a hacer un paréntesis. Yo le pedí que ellos estudiaran esta posibilidad, porque cuando estamos, por ejemplo, verificando fichas o mapas, entonces ustedes lo pueden hacer automáticamente. Y el mapa va a estar entonces disponible cuando los 3 países o los 2 países o los países que estén en el acuífero hayan dicho que están de acuerdo con ese mapa y todos estén de acuerdo y lo pueden hacer en automático, ya no tienen que subir al IDA, bajar el FTP, volverlo a subir, sino que automáticamente lo pueden hacer desde su computadora en su sitio de trabajo. ¿Sí? En este caso de los 2 países, si hay 2 países que estén de acuerdo, ¿se podrán empezar los datos de esos países? Eso depende de los protocolos, si son protocolos compartidos o si son exclusivos, va a depender entonces del protocolo que se tenga. Pero lo bonito es que hay un producto que tienen acceso los 3 países y los 3 países lo pueden agregar información, pero el producto no es disponible hasta que los 3 países están de acuerdo. Sí, en el mismo sentido, por ejemplo, tenemos acuíferos, creo que en ese sentido la pregunta de si tenemos acuíferos de El Salvador, Honduras y Guatemala. El Salvador y Guatemala tenemos la información, está, pero no va a poder ser subida la información hasta que Honduras no aplique y no verifique. En ese sentido, toda la problemática que hasta que los 3 países, no sé. Bueno, es que eso depende, vuelvo y repito, del protocolo. Porque cuando... Claro, ese es un mecanismo. Es decir, puede haber un protocolo que los países acuerden que solamente si estamos de acuerdo se sube. ¿Okay? Pero los países también pueden acordar, bueno, si de los 3 países hay 2 que están de acuerdo, súbase. ¿Ves? O sea, eso es lo que se refiere por protocolo, donde, o sea, ustedes, los países, van a poder manejar las condiciones de uso y las condiciones de validación de la información. ¿No? Este sería el caso en que todos los países tienen que estar de acuerdo para que se suba, pero pueden decir, bueno, si de 2/3 de los países están de acuerdo, súbanse, y después se puede volver a bajar y corregir, eso no hay ningún problema. Esos protocolos los establecen ustedes. I'm sorry, I haven't been here the whole time, but each country, or maybe within each country, you may have the use of different data sets. So I think the first phase that has to be initiated is to create some kind of data standards committee and an adoption of those data standards. For example, we in the United States, we have a lot of different data standards are being adopted. You know, even within the United States, we have trouble to
the data sets that will be in this database, it's not a reproduction of the database that already exists in your country. For example, I don't know, rainfall. We won't have rainfall here. We will have products that are produced within the context of ISARM. For example, our maps, the informations in documents, and documents that are, or maps or documents that are in the process of being put together. The idea here is not to reproduce data banks that already exist, okay? Lo que preguntaba la colega era que, bueno, lo primero que se tiene que hacer es una estandarización para que toda la información sea la misma. Pero lo que nosotros le explicábamos es que lo que yo le pedí a los colegas era que hicieran una base de datos de la información producida por ISARM o la información utilizada para producir información en ISARM. Es decir, aquí la idea no es tener, por ejemplo, la precipitación de El Salvador, Colombia, Venezuela, no. Esos bases de datos son de los países. La idea es aquí, por ejemplo, tener las bases de datos de los mapas, de los acuíferos. Sobre los mapas ustedes van poniendo información adicional, zonas de recarga, zonas de descarga, la información que está en las fichas. Es decir, no integrar bases de datos de hidrometeorológicos o geológicos ya existentes en los países, sino integrar la base de datos del programa ISARM Américas como un todo. Y la información que va a estar disponible ahí es la información que se saca del programa o que los países acuerdan que se debe tener. No reproducir bases de datos ya existentes. Lo que no quita que si en un futuro los países deciden que tener links con bases de datos de sus propios países, por ejemplo, que haya USGS, tiene unos mapas geológicos online, pueden haber links a la base de datos del USGS, pero no necesariamente esos datos tienen que estar aquí, porque no son productos de ISARM, ¿no? Okay, disculpe, pero era una aclaración un poco porque yo veía que había una preocupación sobre, bueno, ¿y qué pasa si hay un país que nunca mete información, el resto estamos condicionados? No, estos son los protocolos que se pueden hacer. Sigamos entonces, vemos el caso 3, que sería asignación del nuevo responsable para la carga de datos. Vemos entonces esta gráfica que el país obviamente asigna un nuevo representante que a su vez este país obviamente tiene datos de acuífero actualizados, que hay una condición de acá, ok, de que, sí, que este nuevo representante pueda cargar, pero este ok va a ser liberado de la siguiente manera. Entonces el país comunica a la UNESCO OEA el nuevo representante para la carga de datos. Siguientemente, la UNESCO OEA comunica a CIH en actualizar los datos de que este nuevo representante va a tener acceso justamente al servidor con la base de datos. Siguientemente, el CIH actualiza los datos de los servidores para el nuevo representante. Entonces, se le crea user, password y habilita entonces el OK para que este nuevo representante pueda comenzar a hacer la carga de datos a los servidores. Sí. Si los datos no son numéricos, sino que son explicativos, o sea, es literatura, es como información. Exacto. Texto. Sí. Sí. Si eso dentro de Excel es adecuado, esa tabla de Excel para... Sí, justamente esa fue la propuesta de crear esa tabla de Excel, donde ahí está entonces, le quiero mostrar entonces un ratito una tabla de Excel de la Cuenca del Plata, cómo es. Por ejemplo, tenemos acá el nombre de la cuenca, de la presa, a qué estado corresponde, sobre qué cuenca está y seguidamente. Entonces podemos hacer algo similar, una tabla de Excel donde pueda identificar primero el nombre del acuífero,
cuáles son los países que están comprometidos con esos datos y los datos correspondientes de ese acuífero, ¿verdad? Y esto sería entonces ese formato PDF que tenemos, ¿verdad? Traspasarlo todo en ambiente Excel. Y de esta manera entonces la forma de ver los datos es mucho más fácil, porque ahí podemos hacer comparaciones directas, y a su vez esta tabla Excel lo ponemos una identificación que va a ser versión 1.5, por ejemplo, seguidamente versión 1.6 con su fecha correspondiente y así sucesivamente. Y esto va a quedar como una referencia de datos que va a estar compartido entre todos los representantes de los países, y va a llevar entonces un histórico, y a su vez también esto va a acompañar a la base de datos de las tablas con sus versiones, ¿verdad? ¿Sí? Pregunta. Bueno, si se oye, me parece un poquito complicado. No me parece, sino que creo que rara vez alguna institución o algún país va a consultar datos para su documento, porque dentro de su dependencia hay un sistema de situación geográfica del agua, y ese es un problema que tenemos. Entonces, en el nivel nacional, si metemos todos esos datos crudos, rara vez tienen realmente un uso y ocupan mucho espacio. Lo que hemos tratado de hacer, y esa es una sugerencia, es incluir mapas de datos ya procesados, por ejemplo, con la configuración de niveles de una cierta fecha, la profundidad de los niveles de una cierta fecha, o la evolución de largo plazo también de los niveles, en una versión validada por los responsables de recolectar y procesar los datos. Tal vez sería más útil, porque, claro, no faltará quien pida tener los datos crudos para hacer su propio procesamiento. Bueno, en ese caso puede haber los links a la base del país correspondiente. Es comentario y sugerencia. Sí, gracias por el Vamos a comentario. permitirle que terminen, porque eso está contemplado más adelante. Por eso yo les decía que tuvieran cuidado de no presentar mucho la parte técnica, porque eso es lo que ellos están viendo atrás, no es lo que está viendo el usuario. Sí, bueno, obviamente esos datos crudos. Sí. Era una pregunta sobre ese esquema. ¿Por qué necesitas un nuevo representante y no el gobernador nacional como responsable del libro? Sí, justamente esto ocurre cuando hay un cambio de responsable. Eso es parte de cambio. Justamente, sí, perdón, faltó la introducción ahí, disculpe. Y sí, como usted ahí, señor Rubén, contestando bien, esos datos crudos también va a estar acompañados de los mapas, de las actualizaciones de los mapas georreferenciados. O sea, no es solamente datos numéricos, ¿verdad? Esa idea justamente nació porque nosotros ya hicimos un proyecto de presa de embalses, y con estos datos pudimos trabajar para crear lo que sería una interfaz así, que posteriormente la compañera le va a mostrar. Pero sigamos en el orden. Sí, porque sigamos en el se orden. pierde. Perfecto. Esto es lo que sería la tecnología a utilizar, el hardware y software, que seguidamente acá la compañera Rosalina me va a estar explicando. Buenas tardes a todos. Vou tentar falar em espanhol, portunhol. Então, uma rápida consideração sobre como procedemos internamente com os nossos sistemas. Então, a nível de hardware, teremos 2 servidores que estão alocados em Itaipu Nacional. Todos os sistemas tendem a ficar nestes servidores Sí, tenemos
están interconectados, que hay una replicación de datos simultánea y sincronizada a su vez. O sea que hay una consistencia de que los datos, por si un servidor caiga, el otro siempre va a existir. Sim, na verdade, pela segurança dos dados, temos 2 servidores, pero é muito importante ter a disponibilidade dos dados a qualquer momento. Então, esse seria mais ou menos a disponibilização a nível de hardware. Software, aqui, na verdade, é um pouquinho técnico, pero temos as tecnologias utilizadas. O Centro Internacional de Informática tem como premissa usar software livre, como as tecnologias tendem a ser software livre. Então, temos... Sim? Não? Temos, para a base de dados, temos o banco de dados PostgreSQL. Postgres seria a extensão do banco de dados para a geografia. Então temos GeoServer como o servidor de mapas, que se conecta ao banco de dados, onde temos algumas informações e onde serão disponibilizados os mapas em sítios, posteriormente. Temos, como a premissa seria utilizar software livre, a tecnologia Java tem muito suporte na comunidade de software livre. Então, é muito extensível e tem muita colaboração. Por isso, optamos por Java, tanto por podermos colocar em ambiente web as informações. Mapfish é uma camada de apresentação que se conecta ao GeoServer, mostrando os mapas em sítio. Eu vou mostrar alguns dos sistemas, dos projetos que temos em centro, que começa pelo São Francisco. Então, temos lá o projeto HELP, lá na Bacia de São Francisco. Demora um tanto para carregar, mas o processamento é um pouco... Então, aqui temos o limite da cuenca, da Bacia de Cuenca de São Francisco. Só para ter uma ideia de como são disponibilizados e como é possível fazer a integração de camadas dos dados. Acho melhor eu passar, senão... Por ejemplo, acá podemos ver el acuífero de Amazonas, esta representación de la capa, fácilmente se podría representar de la misma manera en el ambiente web de ese mapa y georreferenciar el área del acuífero, ¿verdad? Y así mismo también los datos correspondientes a las zonas de recarga, por ejemplo, estos puntos que vemos ahí, estas zonas, con un clic que diga zonas de recarga, aparecería entonces una nueva capa identificando esa posición geográfica exacta. Só vou passar. Aqui teremos os dados de infraestrutura. Colocar aqui a hidrografia da cuenca de São Francisco Verdadeiro. Na verdade, a gente pode colocar várias camadas. Seriam as carreteiras, as ruas, também. Na verdade, é somente uma apresentação de como pode combinar os dados. Uso e manejo de solo, por exemplo. Tem na legenda. Açudes, agricultura, a pastagem,
os bosques e selvas em verde e o núcleo urbano em laranja. Então, na verdade, pode-se fazer a combinação das camadas que forem interessantes para cada sistema. Vocês têm algo mais para mostrar? Com as microcuencas, é interessante. Deixa eu ver se... Com as propriedades rurais. Na verdade, ele está diminuindo a região mental. Não, era só uma demonstração, só para ter uma ideia de como funciona a disponibilização dos dados depois que já tenha feito a carga. Então, se aqui tem o sistema de prensas e embalses, que esses pontos correspondem às cuencas de prata. Pode mostrar uma. É que cada ponto tem as informações, de acordo com as informações de cada que foram cadastradas no banco de dados. Temos um novo projeto em elaboração agora, que é de energia renovável, que chamamos de gestor de energias renováveis, que na verdade está em começo também, que é o sistema GER. Este será o limite da bacia do Paraná 3. Deixa eu ver. Aqui temos os dados separados por categoria de animais. Na verdade, como está bem no começo, a gente tem só a quantidade de animais que tem em cada cidade. E também ele vai trocando conforme. E que, na verdade, o objetivo é saber o potencial de geração de biogás no uso das energias renováveis. Teremos um outro mapa aqui, onde tem esse não tem dados. Na verdade, talvez não seja interessante, mas é só para mostrar como que é a disponibilização da parte geográfica mesmo. Na verdade, só para quem não conhece, o Centro Internacional de Hidroinformática, ele é localizado na Itaipu Nacional, na verdade no Parque Tecnológico Itaipu. Como todo projeto de Itaipu Nacional, sempre temos as duas margens. Daniel representa o Paraguai, a margem direita, e eu, Rosanene, represento a margem esquerda, do lado do Brasil. Aqui é só o website do Centro Internacional. Vou passar para o Daniel finalizar a apresentação, então acho que seria mais ou menos isso. Gracias, Rosalía. Lo que quiero acá completar un poco es justamente esta parte de georreferenciación, de cómo va a servir esta herramienta, esta tecnología que tenemos, para representar geográficamente la ubicación, el área, el contorno de lo que sería cada acuífero, haciendo un clic de estos botones, justamente entonces podemos crear las capas correspondientes según definición del criterio de cada país,
y los datos correspondientes. Y asimismo, un ejemplo de acá, la presa de embalse, podríamos imaginarnos que esto sería la cuenca del acuífero guaraní. Un ejemplo que podría ser la zona de recarga con sus datos correspondientes a ese punto, ¿verdad? Entonces, en tiempo real se podía ver todas esas informaciones a disposición sin muchas complicaciones, ¿verdad? Y por último, queremos mostrarles una herramienta muy interesante que es una propuesta acá de cómo utilizar una plataforma de comunicación. Y esta plataforma de comunicación tendría entonces varios aspectos muy interesantes, como por ejemplo crear eventos, blogs, grupos de trabajo, tratar temas específicos, abrir un tema de foros en que podrían participar temas de discusiones. Tenemos el chat, una comunicación de chateo privado acá entre los miembros de las organizaciones de cada país, poner notas, crear notas de ciertos temas, ¿verdad? Ahí estaría el video que nos están tomando. Sí, acá se podría levantar también fotos, videos, y ser esto entonces una herramienta que sirve como justamente para la intercomunicación sobre temas específicos que corresponden a los proyectos de ISA, ¿verdad? Y otros proyectos como la de FREM, ¿verdad? Entonces esto siempre va a estar todo registrado, va a servir también como hacer un seguimiento de los temas que se estaba tratando, y no dejarlo solamente con los emails, porque los emails obviamente ya sabemos. Pero esto sería entonces una plataforma que va a servir justamente para la comunicación y seguimiento de los trabajos que se está haciendo. Y bueno, y con esto nosotros estamos ya culminando entonces nuestra presentación. Y les damos muchas gracias por la atención. Gracias, Daniel, por la presentación de lo que se puede hacer con las herramientas que tienen nosotros. Bueno, como les decíamos, esta es una propuesta porque desde ya venimos 3 reuniones desde Montreal diciendo que de alguna forma teníamos que tener información disponible, accesible, en forma inmediata. Hasta ahora nos hemos manejado con el FTP, que maneja directamente desde Washington con todas las dificultades que a veces tenemos bajando, subiendo información, y la idea es de que si hay un acuerdo, ir creando una herramienta que sea mucho más rápida, versátil, y bueno, con otras posibilidades inclusive de crear una plataforma virtual, una comunidad virtual Disarm, similar a la comunidad virtual que en estos momentos tenemos